La Corte de Constitucionalidad, en su resolución del 16 de septiembre por unanimidad, es decir, que los 5 magistrados titulares votaron a favor, resolvieron el amparo provisional a favor del ingreso del comisionado o comisionada de la CICIG. Ayer, en la ampliación de dicho recurso, la decisión de los magistrados fue dividida, es decir, 3-2. Tenemos con nosotros al licenciado Julio Telemonte, analista de diferentes situaciones de nuestro país y analista político. Bienvenido a Noticiete, licenciado Telemonte. Licenciada Eli Recinos, es un placer estar acá en el noticiero de los guatemaltecos, Noticiete. Muchas gracias, licenciado. ¿Qué lectura le da a usted a esta resolución de ampliación en donde 3 magistrados están a favor y 2 están en contra? Qué importante esa pregunta. Es decir, a ver, la Corte de Constitucionalidad, como usted bien dijo, el domingo resuelve por unanimidad, pero en 3 días la situación cambia y se da una votación en el recurso de ampliación donde dice 3 están de acuerdo y 2 no. Aquí solo puede haber una explicación y la explicación es que hay otro tipo de resoluciones. Esta resolución es evidente que no fue jurídica, sino política. Y es decir, alguna otra presión, alguna otra situación ellos recibieron para que se contradigan en lo que ellos habían resuelto, porque esto no tiene ninguna explicación ni lógica. Sabemos que la Corte establece provisionalmente que Iván Velázquez puede ingresar al país. Hay quienes señalan que comete delito al no permitirle el ingreso. ¿En qué momento se puede tipificar que hay o que no hay delito? Esa pregunta que usted hace en este instante, licenciada Eli Recinos, es por demás importante. Lamentablemente en redes sociales se ha dicho miles de cosas y muchas de ellas son desinformación. Se estaba hablando de un delito de desacato. No, señoras y señores, para que exista el delito de desacato debe de cometerse el hecho delictivo. ¿Y cuál hubiese sido el hecho delictivo? De que se hubiese presentado el señor Iván Velázquez en alguna de las fronteras, se le hubiese impedido el ingreso. Y entonces ahí sí existe el delito de desacato. ¿Esa situación pasó? No. Entonces en este instante simple y sencillamente no se ha cometido ningún hecho delictivo. Gracias, licenciado. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, respondió a la Cancillería guatemalteca que reitera su confianza a Iván Velázquez, pero que se establece la figura de un comisionado adjunto o un subcomisionado. Dentro del artículo 5 del acuerdo de la creación que habla de la estructura organizativa de la CICIG, ¿se contempla a esta figura o no se contempla? Muchas gracias. Ustedes pueden ver acá, traje en mis manos, porque siempre, y yo los invito, búsquenlo por favor en la página de CICIG, ahí va a encontrar el acuerdo de creación entre CICIG. Me voy a permitir precisamente leer el artículo 5 que dice cómo está compuesta, usted lo puede ver ahí en pantalla también, por favor. La CICIG, dice, está integrada por dice un comisionado o comisionada, más personal especializado y habla de una secretaría. También habla el artículo 5 que el comisionado va a ser designado directamente por el secretario general de Naciones Unidas, pero nos dice un comisionado o comisionada. No existe la figura de subcomisionado, no existe la figura de comisionado adjunto. Quiere decir que cualquier otra situación que se salga de esto está en primer lugar violando el mandato de constitución de CICIG que usted está viendo allí en pantalla. Así tenemos que interpretarlo. Gracias, licenciado. Y también en la resolución del 16 de septiembre la Corte rechazó los recursos contra la no renovación del mandato de la CICIG después de septiembre del año 2019. ¿Cuál es el paso que debe seguirse? Entonces, en este momento, después de conocer la resolución de la Corte de Constitucionalidad, ¿la transferencia de capacidades será lo más urgente? Definitivamente que sí. Cada día que pasa, cada hora que está transcurriendo, hace que quede menos ya de un año para llegar a ese 3 de septiembre del año 2019. Estamos perdiendo tiempo para la traslación de esas capacidades. De todas maneras, quiero comentar una situación, es decir, referido no solo a lo que me acaba de preguntar, sino que otra vez yo le invito a que lea por favor el mandato, el convenio de creación de CICIG. Cuando uno se va al artículo 15 dice que pueden haber modificaciones, pero que el presente instrumento, reza esto, se podrá modificar por acuerdo escrito entre las partes. Si no existe ese acuerdo entre el Estado guatemalteco y la Organización de Naciones Unidas, esto no se puede hacer. Hoy por hoy lo que urge es hacerle caso al artículo 12, solución de controversias. Los representantes de Naciones Unidas con los representantes del Estado guatemalteco llegar a un acuerdo y no seguir perdiendo el tiempo. Queda muy poco para el 3 de septiembre de 2019, donde CICIG dejará las capacidades instaladas, esperemos, en el Ministerio Público.
Y la resolución que la Corte de Constitucionalidad señala que toda solución de controversias debe ser dirimida al tenor del artículo 12 del acuerdo de la creación de la CICIG. En ese sentido, licenciado, la decisión del secretario de la ONU de proponer un comisionado adjunto y de mantener en el cargo al comisionado actual contraviene el artículo 12 y también el 15, que establece que el acuerdo se podría modificar por acuerdo escrito entre las partes. Correcto. ¿Qué considera? Por eso el mismo secretario Gutiérrez tiene que ser muy atento y muy cuidadoso en esta situación. ¿Por qué? Porque no puede contravenir lo que usted está viendo en pantalla. Yo le invito, por favor, a ver, véalo conmigo. Toda controversia entre las partes, dice, relacionada con la interpretación o la aplicación del presente acuerdo, se resolverá por negociación entre las partes o por cualquier otro medio mutuamente convenido. Y el artículo 15 nos dice que se podrá modificar el acuerdo siempre y cuando haya un acuerdo escrito entre las partes. Si esta condición no se da, no se puede hacer mención ni designar a otra persona como comisionado adjunto. Se estaría violentando el propio acuerdo de creación de CICIG.